Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Bienvenido para este viernes de estudio. El día de hoy estaremos estudiando Romanos capítulo 4 con la ayuda del Señor. Tiene aproximadamente nada más, diríamos, 25 versos. Así que 25 versos de este capítulo 4 estaremos estudiando el día de hoy, de Romanos. Así que si tienes tu Biblia a la mano, tu cuadernito de apuntes, tu lápiz, tu marcador, lo que necesites para poder hacer más eficiente y más eficaz tu momento de estudio. Bueno, es un gusto poder servirte aquí. Así que manda el video a tus amigos, a tus redes sociales, amistades, qué sé yo, para que sepan que es el momento de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y encomendarnos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que constantemente nos permites tener, la oportunidad de acercarnos a tu palabra, esta que ha sido luz a nuestra vida, ha sido lumbrera a nuestros pasos, la que ha enderezado nuestro camino, la que ha moldeado nuestro corazón y la que constantemente nos sigue purificando, Señor. Gracias porque es accesible, podemos acercarnos a ella con libertad. Y si algunos de los que nos ven corren peligro sus vidas, Señor, por acercarse a tu santa palabra, te pedimos que les fortalezcas y que su fe no desmaye y que se mantengan firmes y que continúen hacia adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 4. Tú sabes la situación que se está dando en esta iglesia en Roma. Es una iglesia donde hay una gran cantidad de gentiles, es una iglesia donde hay una cantidad bastante fuerte también de judíos y existen ciertos roces y divisiones. Y al parecer uno de los puntos que ha estado tocando o una de las razones por las cuales existe esta división es la ley y es la circuncisión, ¿no? Esta idea del judío de que es especial, al parecer eso es lo que vislumbra el libro. Y en ese contexto lo estamos leyendo, tratando de entender a Pablo, su mensaje. Pero recuerda, detrás de toda esta carta de Romanos está llena de teología. Teología es la ciencia que intenta estudiar a Dios, ¿no? Así que aquí hay muchas cosas que nos van a ayudar a entender nuestra fe cristiana. Pues es tan importante este libro de Romanos. Yo sé que estamos dando nosotros un estudio así a un tanto ligero, superficial, pero tómate tú el tiempo en tu hogar de leerlo, cómprate algún comentario bíblico, algún diccionario bíblico. Esas cosas son muy útiles, herramientas muy útiles para poder estudiar la palabra de Dios. Y ahora con la tecnología es suficientemente fácil porque en tu celular, todo el mundo tiene ahora un celular. En tu celular tú puedes bajar apps donde escribe nada más diccionario, escribe para que bajes un diccionario de la lengua española, también diccionario bíblico, también diccionario teológico, también comentario teológico, y todas esas herramientas las encuentras gratuitamente. Eso es lo bonito de la tecnología, así que debemos usarla para bien, Ok, pues pasemos a capítulo 4 de Romanos. Dice la palabra del Señor así. Recordarás ahorita otra vez, ¿no? El resumen, el contexto. Hay una división, judío y gentil. Y aquí Pablo está tratando de poner las cartas sobre la mesa, aclarando que esas diferencias, al menos sus bases, no son unas bases sólidas ni correctas. Y aquí está derrumbando Pablo cualquier base, cualquier argumento que pudiera tener el judío y cualquier argumento que pudiera tener el gentil en cuanto a esta idea de un grupo selecto o especial para Dios, ¿no? Pablo en esta carta nos lleva a un punto de que de los dos ha hecho un solo. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, somos uno en Cristo Jesús. Así que hacia ese punto nos lleva la carta. Somos uno, somos iguales en cuanto a pecado y necesidad, pero en cuanto a la salvación también somos uno. Así que Pablo nos lleva para ese punto. Dice aquí, usando el ejemplo de Abraham, Pablo, como puedes ver en tu Biblia, estoy usando la Reina Valera 1960, es la Biblia que siempre he usado.
Te la recomiendo también. Yo sé que hay muchas versiones, pero te recomiendo esta. Una versión muy fiable, ¿no? Capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En otras palabras, recuerdas, él está diciéndole al judío de que el hecho de que cumpla la ley o que tenga la ley no le hace especial, porque al fin de cuentas no la cumple. El hecho de que tenga la circuncisión no le hace especial, porque al fin de cuentas, si tiene la circuncisión pero no cumple la ley, de nada le sirve, ¿no? Y de ahí lo comparó con el gentil. El gentil no tiene ley, pero hace cosas que van de acuerdo a la ley. No tiene la circuncisión, pero hace cosas que van de acuerdo a la ley. Entonces, en ese argumento, Pablo vino a tirar al suelo cualquier postura con un sentido de superioridad que cualquiera de los dos bandos pudiera tener. Aquí no se está defendiendo ni al gentil, no se está defendiendo ni al judío, se está defendiendo la verdad de Dios. Eso es lo bonito de Pablo, está defendiendo la palabra de Dios, está defendiendo la doctrina del Señor. Así que él no está inclinado hacia ningún grupo, está inclinado hacia la verdad. Entonces se hace la pregunta a Pablo, y esta es una pregunta directa al pueblo judío. ¿Por qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea que a través del esfuerzo humano, ¿qué fue lo que Abraham logró? ¿Qué fue lo que Abraham alcanzó? ¿No? Si es de que a base de esfuerzo humano se logran las cosas divinas, a base de esfuerzo humano se logra la salvación, a base de esfuerzo humano se logra el perdón, a base de esfuerzo humano se alcanza la misericordia de Dios. Bueno, vamos a estudiar el caso de Abraham, un personaje importantísimo para los judíos, un personaje importantísimo. Recuerda que Dios le llama a Abraham y de allá viene el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que si Abraham hizo obras, hizo cosas, tuvo conductas, tuvo carácter que le llevó a lograr, a alcanzar, a merecerse la justificación. Eso es lo que Pablo está tocando aquí. Recuerda que estamos tocando temas doctrinales. Si la justificación Abraham la alcanzó a base de su propio esfuerzo, dice, entonces Abraham tiene de qué gloriarse, de qué sentirse orgulloso, de qué sentirse bien. Dice, pero no para con Dios, o sea, para con él mismo, porque fue a base de su esfuerzo. Dice, porque dice Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? Y entonces viene y usa una fuente fiel que ha estado por años y que la usan constantemente los judíos en sus reuniones. ¿Qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí está sentando algo Pablo tremendo en la carta, ¿ok? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice, y de ahí da un ejemplo en el verso 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, al que hace, al que se esfuerza, al que se sacrifica, lo que se le da, no se le da por gracia, sino por deuda. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado, porque se lo merece, porque se ha esforzado. Pero el que no obra, o sea, el que no ha logrado hacer, el que no ha logrado alcanzar, el que se ha esforzado pero no ha alcanzado nada, dice, a ese, verso 5, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿No? Y esto es clave. Cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Entonces pone dos ejemplos. ¿Qué alcanzó Abraham a través de su esfuerzo? Y de ahí pone este ejemplo. El que se esfuerza se ha ganado un salario. Y puede decir, me lo gané. El que no se esfuerza y se le da un salario, puede decir, esto es por gracia porque yo no me lo merezco. Y eso es lo que la gracia es, un regalo que no nos merecemos, ¿no? Pero aquí está hablando acerca de la justicia. Entonces, el que se ha esforzado y el que ha luchado y el que se ha mantenido y el que ha hecho el ABC, todo lo necesario para alcanzar la justificación dada por Dios,
tremendo. Pero es como una deuda de parte de Dios para esta persona que se paga con una moneda llamada justificación, pongámosle así. Pero aquel que no ha hecho nada para su justificación, pero Dios le da la justificación, entonces ese es por gracia que la recibió. Es lo que Pablo está dejando claro aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que uno puso su fe en aquel que justifica. Y el que puso su fe recibe la gracia, recibe la justificación, mejor dicho, recibe la justificación por gracia. ¿No? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y entonces Pablo trae aquí también otro pasaje escrito por David y hace una afirmación aquí, que David dice algo, y dice algo referente a esta salvación, a esta justificación, a este perdón, a esta libertad que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que bienaventurado al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, a quien Dios le da la justificación sin que esa persona se haya esforzado para lograr tal premio. Y entonces trae el pasaje: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto que David escribe: bienaventurado al que sus iniquidades le son perdonadas. Dice, pero el verso 8 es interesante también: el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es el que no pone la culpa de pecado sobre la persona? Es Dios. Entonces por eso David dice: bienaventurado aquel que es pecador, pero Dios no le inculpa de pecado. ¿Qué es lo que pasó con ese personaje? Por eso es bienaventurado, ¿no? Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender en esta carta. Entonces de ahí hace una pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza, esto de aquel que el Señor no inculpa de pecado, esta bienaventuranza aplica solamente a los de la circuncisión? Y tú sabes que estos de la circuncisión son los judíos, ¿no? Dice, o también para los de la incircuncisión. Y entonces hace acá una pregunta tremenda, Pablo. ¿Esto aplica también para los incircuncisos o esto aplica solamente para los que tienen la circuncisión? ¿Ok? Entonces ahí el lector es invitado a meditar. Ok. Dios justifica o Dios no inculpa de pecado a esta persona, por eso es bienaventurada. Y la pregunta de Pablo es: ¿esa verdad o ese regalo, esa bienaventuranza, esa gracia, ese favor, ese amor, ese es solamente para el que tiene la circuncisión o es también para el que no tiene la circuncisión? Y de ahí trae al personaje Abraham otra vez. Dice, porque nosotros hacemos una afirmación, dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Verso 10. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Esta sección de aquí invita... Uy, yo creí que le había puesto acá el color. Todo esto invita a la afirmación de una verdad. ¿Cuál es esa verdad? De que la justificación es a través de la fe, no a través de la ley ni a través de la circuncisión. Vamos a leerlo otra vez despacito. ¿Esta bienaventuranza aplica para judío y gentil o solamente para judío? Y antes de que se reciba la respuesta, dice, porque nosotros decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿No? Entonces aquel que ha creído, que en este caso fue Abraham, él creyó y fue justificado por Dios.
¿Cómo pues le fue contada? Dice Pablo. ¿Cuando estaba en la circuncisión o cuando estaba en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿En qué? Cuando Dios le hace la promesa y tiene este diálogo con Abraham, y Abraham cree a lo que Dios le está diciendo. Dice la escritura que eso, ahí en ese momento, el hecho de haber creído y depositado su fe en Dios, eso le fue contado por justicia. Fue justo delante de los ojos de Dios porque le creyó en todo lo que él dijo y en todo lo que le prometió. Y en ese momento, ¿Abraham estaba circuncidado o todavía no se había circuncidado? Y Abraham dice, y Pablo dice, no, todavía no se había circuncidado Abraham. Dice, y recibió la circuncisión, verso 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces Pablo deja un asunto claro. La circuncisión no juega un papel importante en esta verdad doctrinal de la justificación. Y pone el ejemplo de Abraham, porque él fue justificado sin haber tenido la circuncisión. La circuncisión se le dio después. Y se le dio después, dice Pablo, cuando estaba incircunciso, como señal, como un sello de justicia. O sea que la circuncisión es esta marca externa, donde se le corta el prepucio al varón, como señal de que había sido justificado por Dios, como un sello de justicia, como que está metido en un pacto con Dios, tiene una alianza especial con Dios. Dios hizo algo sobre esta persona. Eso es lo que quiere decir la circuncisión. Entonces, pero Pablo acá de una forma bien interesante presenta nos lleva a interpretar todavía más allá, a sacarle más, como nosotros decimos, a profundizar más en esta verdad. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre de los judíos, ¿no? Y ellos lo ven como su padre Abraham. Tú recordarás que muchos de los diálogos que tenían los fariseos y los saduceos con Jesucristo mencionan a Abraham y le dicen que es su padre, ¿no? Nuestro padre Abraham. Bueno, entonces Pablo, como entiende que ese es el lenguaje que usa el judío, así le está hablando acá. Entonces dice, bueno, Abraham, cuando estaba incircunciso, es cuando él creyó y es cuando él fue justificado. Entonces quiere decir, dice Pablo, que Abraham no solamente es padre del que tiene la circuncisión, sino que también es padre del que está incircunciso, porque todo eso sucedió mientras él estaba incircunciso. ¿No? Aquí está incluyendo a los gentiles. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces Pablo está diciendo, la justificación por fe no existe solamente en la era de Jesucristo, después de Jesucristo en el Nuevo Testamento. No, la justificación por fe está en el Antiguo Testamento. La fe era necesaria en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este no es un asunto nuevo. Esta no es una enseñanza que ahora salió. Esta no es una revelación nueva, dice Pablo. No, esto ya estaba en el pasado. Lo que pasa es que no lo habíamos entendido bien, ¿no? Lo que pasa es que no habíamos sido iluminados por el Espíritu de Dios para entender bien la Escritura. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Deténganse ustedes a leer sus escritos, les dice a ellos, y vean este pasaje. Y se van a dar cuenta de que Abraham, el padre de todos los judíos, de todos los circuncisos, porque de ahí empieza la circuncisión, también es padre de los incircuncisos porque fue justificado cuando era incircunciso.
Y el verso 12, obvio no los va a dejar a ellos fuera, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es interesantísimo también, porque Pablo ya metió al gentil acá entre este pueblo de Dios, donde se le ve a Abraham como un padre de la fe. No hizo a un lado al judío, pero al judío le aclaró algo. Dice que Abraham es padre de ellos, de los que tienen la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es padre Abraham, dice en estas palabras, lo que Pablo está diciendo es, Abraham es padre de los que tienen la circuncisión, no por el hecho simplemente de tener circuncisión, no, sino que es padre de los que tienen la circuncisión, pero que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Pablo está excluyendo al circunciso, pero que no ha depositado su fe en el Salvador. Eso es de pronto aquí algunos se nos molesten, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Es padre de aquellos circuncisos, pero que han depositado su fe para obtener la justificación. ¿No? Interesantes pasajes. Léelo detenidamente en tu casa cuando termine este video, mi hermano. Ok, pasamos al verso 13. La promesa realizada mediante la fe. Ya Pablo habló de la circuncisión y ya nos dejó claro ese asunto. Ya nos dejó claro de que no es un elemento vital para la justificación. La fe es el elemento vital para la justificación. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y ahora pasa Pablo a otro punto que es bien importante también. Ahora está tocando el tema de la promesa. La promesa. Dice Pablo, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. La promesa que le dio a Abraham Dios no se la dio tampoco ni a él ni a su descendencia por la ley, sino que se la dio por la fe, por la justicia de la fe. Al final del verso 13. Ya tocó la circuncisión, ahora está tocando la ley y la promesa. La relación entre justificación y circuncisión ya la dejó clara Pablo, y ahora está hablando de la relación entre promesa y cumplimiento de la ley. Cuando a Abraham se le dio la promesa, todavía no se había dado la ley. La ley se da con Moisés 1400 años aproximadamente antes de Jesucristo, y Abraham vive aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Estas son aproximaciones, ¿no? Estamos hablando de que Abraham estuvo aproximadamente unos 600 años antes de Moisés. Y antes de que la ley viniera con Moisés, Abraham ya tenía la promesa y ya tenía la justificación, y todo había sido resultado de haber depositado la fe en el Señor. ¿Ves las tremendas bendiciones de poner nuestra fe en el Señor, mi hermano, mi hermana? Por eso te invitamos a que deposites totalmente tu fe en nuestro Señor, ¿no? Verso 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces la fe no sirve para nada y la promesa también se anula. ¿Por qué? Porque la promesa se dio antes de que se diera la ley, ¿no? Entonces, si es necesario cumplir la ley, dice Pablo, o si es necesario estar metidos en la ley, si eso es necesario para obtener la promesa, entonces hacemos a un lado la fe. Pero si hacemos a un lado la fe, dice Pablo, fue por la fe que él fue contado como justo, y por esa razón le fue dada la promesa.
Entonces Pablo dice, si quitamos la fe y ponemos la ley, tenemos que quitar también la promesa. Porque la promesa y la fe van de la mano. Dice el verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces resulta en vana la fe. La fe es vana y anulada la promesa. Pues la ley, ¿qué es lo que hace? Dice Pablo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y él ya anteriormente nos había aclarado este punto. El propósito de la ley era dirigirnos a Jesucristo, ¿no? Eso lo veíamos en un video anterior. Así que si tú no has seguido estos videos que estamos haciendo de Romanos, te invito a que vayas y veas el video anterior a este, ¿no? Dice, por tanto es por fe, verso 16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por tanto, o sea, ya que dejamos todo esto claro, dice Pablo aquí, ya que todo esto está bien claro, llegamos a la conclusión de que es por la fe. ¿Y por qué es por la fe? Bueno, es por la fe para que también sea por la gracia. ¿Por qué es importante que sea por la gracia? Es lo que estaba discutiendo él anteriormente. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, verso 2, pero no para con Dios. Verso 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. El que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Entonces el que obra, el que se esfuerza, el que cumple la ley, tiene la circuncisión y por eso entonces se ganó la justificación. Bueno, la fe la hacemos a un lado, pero también tenemos que hacer a un lado la promesa. Pero como hemos concluido, dice Pablo, de que ha sido por la fe, por tanto, como es por la fe, entonces este es el asunto de la gracia. La gracia es este favor no merecido. No nos merecíamos, no lo logramos, no nos esforzamos para obtenerlo. Mi hermano, mi hermana, tú y yo podemos esforzarnos lo que queramos para poder cumplir a cabalidad todos los mandatos que encontramos en la palabra de Dios. Pero vamos a ser incapaces de cumplir la ley de Dios. Incapaces de cumplir la ley de Dios. Y la escritura lo deja claro. Y Pablo lo dejó claro también anteriormente en estos capítulos de Romanos, diciendo, todos han pecado, todos se han desviado. Él también nos decía en el capítulo 3 la semana pasada que estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos habíamos pecado. Entonces Pablo para este punto en el capítulo 4 ya todos sabemos que somos pecadores, todos estamos destituidos, no podemos cumplir la ley, no podemos hacer ningún esfuerzo, no importa si hay alguna marca física, no hay nada. Lo único que tenemos para encontrar la justificación es depositar nuestra fe. ¿Y depositar nuestra fe en quién? Depositar nuestra fe en aquel, dice el verso 5, en aquel que justifica al impío. Es un asunto de fe, dice Pablo. Por eso creemos que solamente por fe es que se recibe la salvación y solamente por fe es que se recibe la vida eterna. Solamente por la fe depositada en Cristo Jesús, ¿no? Pero la fe, mi hermano, mi hermana, no es simplemente creer. La fe es vivir de acuerdo a lo que se cree. ¿Okay? O sea que aquella persona que ha depositado la fe en Cristo, su vida da testimonio que ha depositado la fe. No es salvo por el testimonio que da su vida, sino que es salvo porque ha depositado su fe. Y eso es lo que Pablo está dejándole claro acá al judío, ¿no? Dice el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si se trata de cumplir la ley, entonces no va a poder ser para todo aquel que crea, porque es imposible cumplir toda la ley. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la
la que es de la fe, perdón, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y Pablo aquí ya está afirmando una sola familia, judío y gentil. Somos una misma familia. Verso 17. Como está escrito. Y Pablo usa la palabra de Dios para ayudarle al judío a entender estas verdades. No lo está regañando, no lo está haciendo de menos. Le está ayudando a entender estas verdades porque el poco entendimiento de estas verdades se convierte en un tropiezo para el avanzar espiritual del creyente. Entonces este judío no necesariamente estamos diciendo que era malo, que discriminaba, que señalaba. No, simplemente no entendía. Y Pablo le está ayudando a entender. Como está escrito, te he puesto por padre. Y aquí Pablo usa la frase que Dios le menciona a Abraham. Que en él serían benditas, dijo Dios allá en Génesis, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dijo todas las familias, estaba hablando de gentiles también. Por eso aquí Pablo trae a colación esa información. Escrito está, dice Pablo, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. ¿Okay? Dice el verso, voy a leerte el 16 y el 17 sin lo que está escrito en el paréntesis para que le tomemos mayor sentido. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. ¿Okay? Esto va junto. Es padre de nosotros delante de Dios. Cuando veas tú una sección en paréntesis, quiere decir que la puedes sacar y el sentido completo de la frase continúa sin eso que está en paréntesis. Lo que está en paréntesis es un extra para aclarar algo, pero el sentido completo lo encontramos sin lo que está en el paréntesis. Simplemente son reglas en la escritura. Dice, sino también, y por eso tiene bonito sentido, para la que es de la fe, el cual, hablando de Abraham, es padre de todos delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Delante de Dios. Eso quiere decir que Dios está aprobando esta verdad, la verdad de que Abraham es padre de todos. ¿Y quiénes son esos todos? Judíos y gentiles entran por igual, los de la fe. Dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que lo sacó allá afuera, lo sacó de su tienda y le dijo, mira el cielo. Ese día el cielo estaba sin nubes, estaba claro y lleno de estrellas. Y le dijo a Abraham, mira el cielo. Y Abraham vio para arriba y le dijo, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham dijo, son demasiadas, no puedo contar todo ese montón de estrellas. Bueno, así va a ser tu descendencia, Abraham. Y en otra ocasión le dice, bueno, va a ser tu descendencia así como la arena del mar. No la puedes contar. Multitudes. Esto es lo que está trayendo Pablo a colación acá en este pasaje donde está usando la historia de Abraham como un ejemplo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso de esperanza contra esperanza? Bueno, no tenía esperanza de tener hijos, porque él ya era un hombre anciano, y aquí lo va a aclarar. Y entonces ahí viene. Todo estaba en contra para Abraham de que él tuviera descendencia. Todo va en contra. Dice aquí, el verso 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años. Esto está muy, muy bonito de parte de Abraham. No se debilitó en la fe. ¿Sabes? Dios le hace la promesa a Abraham. Vas a ser padre de multitudes, así como las estrellas del cielo, así
como la arena del mar. Así va a ser tu descendencia, Abraham. Pero Abraham ya tiene casi 100 años. Pero Pablo dice que la fe de Abraham no se debilitó. ¿Ves por qué le es contada por justicia? Porque no es solamente sí creo que voy a llegar a la iglesia el día de hoy. No es un creer donde las posibilidades son grandes. Es un creer donde no hay posibilidades. La fe es un creer donde no hay posibilidades. No hay posibilidad para Abraham que tenga hijos. Por eso necesita la fe. No hay posibilidad para su esposa tampoco. Mira lo que sigue diciendo acá el verso 19. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Recordarás que su esposa también era estéril. O sea que ahí está la esperanza contra esperanza. Ni él ni ella. No puede haber descendencia de él ni puede haber de ella. Porque ella, ya su matriz es estéril. O sea, ahí la esperanza se va. Y él, su cuerpo ya está como muerto. Entonces tampoco puede. Y ahí está la esperanza contra esperanza, ¿no? Dos esperanzas muertas. Pero la fe es capaz de mantenerse firme y que la palabra de Dios se cumpla. Déjame aclararte esto. No se cumplió esta verdad de Dios porque Abraham cree. Porque Dios hace aunque nosotros no creamos. Nuestra fe no hace que Dios haga. ¿Ok? Si no, ve a leer la historia del nacimiento de Juan el Bautista. El papá no cree que va a nacer. ¿Y cómo es esto? Y en forma de reprensión queda mudo. No creyó, pero se hizo. Los apóstoles se acercaron a Jesucristo y le dijeron, ayúdanos a que nuestra fe crezca. Un padre también con un hijo enfermo llega con Jesucristo, un hijo endemoniado, y le dice, aumenta mi fe, ¿no? Entonces, nuestra fe no hace que Dios haga cosas. Y aquí en esto de pronto también algunos tendrán algún choque, porque sé que esto es lo que comúnmente se enseña, ¿no? Que si tú tienes fe, que si tú crees, entonces las cosas se van a hacer. Si tú tienes fe, si tú crees, todo va a suceder. No, tú puedes tener mucha fe, mi hermano, mi hermana. Pero si Dios dice no, es no, porque Él es soberano. Pablo, un hombre de fe. Y Pablo oró al Señor que le quitara el aguijón. Y dice que oró 3 veces. Y el Señor dijo no. Y era un hombre de fe. O sea, hay un ejemplo donde no importa si tienes mucha fe. Si Dios dice no, es no. Y si tienes poquita fe, también el Señor en su gracia te puede salvar de hundirte en el mar como Pedro. ¿Recuerdas en la tormenta que Jesucristo les dijo, hombres de poca fe? Bueno, esa poca fe no impidió a que la gracia de Dios y la misericordia de Dios se derramara y ellos fueran salvados. Amén. Bueno, pues regresamos al verso 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener presente, mi hermano. Dice la Escritura que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero nosotros tenemos que manejar esa herramienta de la fe. Y nosotros tenemos que fortalecer esa fe. Y debemos fortalecernos nosotros en esa fe. Y no debilitarnos, como dice el verso 19. No ver la circunstancia. Creer que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. Nuestra fe está sentada o parada o acomodada sobre las promesas de Dios. Dios dijo que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Lo dijo a través de Juan. Entonces tú y yo creemos esa verdad.
Que cuando pecamos vamos con Dios, pedimos perdón y Él nos perdona. Entonces depositamos nuestra confianza en el Señor de que Él cumplirá la promesa. Y la promesa era de que si nos arrepentíamos y pedíamos perdón y confesábamos nuestro pecado, Él perdonaría nuestros pecados. Entonces la fe está asentada sobre las promesas, las verdades, las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú y yo leamos la palabra de Dios, porque eso va a ayudar a fortalecer y a afirmar nuestra fe, ¿no? Dice que aquí una de las formas en que se fortaleció Abraham en la fe, dice, fue dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esta es una frase que leemos bien rápido nosotros. Plenamente convencido. En totalidad, Abraham estaba convencido. Dios le dijo, te voy a dar hijos. Y él creyó. Vemos nosotros la historia de Abraham, vemos la historia de Sara y vemos algo que ellos hicieron cuando nace Ismael, ¿no? Sara le pide a Abraham que se acueste con la esclava, y esta esclava da a luz, una esclava egipcia, da a luz un hijo, y le pone por nombre Ismael. Todavía no había nacido Isaac. Pero Pablo está interpretando el corazón de Abraham y dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo dice que Abraham estaba convencido de que Dios haría y era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y entonces le es contado por justicia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada por justicia, ¿no? O sea, Pablo lo que dice es, este asunto de que le fue contada por justicia no se escribió solamente para él. Y Pablo nos da una interpretación, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Entonces también a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y creemos es clave. Pablo dice que si nosotros creemos en Dios, el que levantó de los muertos a Jesucristo, si creemos en el Padre, si creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, entonces también nos es contada esa fe por justicia. Y entonces nosotros somos justificados delante de Dios. Y entonces nosotros somos lo que decía al principio. Abraham fue justificado. ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque creyó. Y todo este capítulo Pablo lo usa para aclarar esta verdad. Se trata de fe. No se trata de cumplir la ley. Se trata de fe. No se trata de tener la circuncisión. Se trata de la fe en nuestro Señor. Depositar la fe en nuestro Señor. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? Mi hermana, ¿está depositada en el Señor Jesucristo? Pablo dice que si nosotros hemos depositado nuestra fe en Él, entonces también andemos como Él anduvo, dice la Escritura. Pero aquí Pablo nos está diciendo, bueno, entonces ustedes han sido justificados también. Porque ese es el requisito, creer en Él. ¿En quién? En el cual que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ves la importancia de creer en Jesucristo, mi hermano? Porque es solamente a través de la fe en Jesucristo, la fe en nuestro Señor, el que trae a nosotros la justificación. Y entonces, ¿por qué obedecemos la ley de Dios? ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué luchamos al máximo para andar en una vida santa? No para alcanzar justificación,
sino porque nosotros fortalecemos así nuestra fe. Este es un doble trabajo. Nuestra fe es fortalecida a través de nuestra obediencia. Necesitamos conocer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida. Eso es lo que Pablo nos acaba de enseñar aquí, al menos a mi juicio. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano, mi hermana. Fue un estudio muy bonito, capítulo 4 de Romanos. Sigue en los capítulos anteriores, ahí te encuentras tú con bastante enseñanza también, y siempre Dios pone un reto a nuestra vida cuando nos acercamos a la palabra de Dios. El reto de hoy, mi hermano, mi hermana, es depositar en totalidad esa fe en el Señor Jesucristo. No en las obras que hacemos, no en las capacidades o habilidades, no, en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo allá en la cruz. Así que depositemos pues nuestra confianza en el Señor y mantengámonos firmes, caminando como iglesia, santos, siendo luz y siendo sal de este mundo. Así que vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, gracias. Gracias una vez más por tu gran amor, tu cuidado, tu misericordia, tu palabra, por estas verdades, Señor, por la oportunidad de depositar nuestra fe en ti y alcanzar así la justificación y estar así segura nuestra salvación, nuestra vida eterna. Ayúdanos a caminar de acuerdo a justificados, ayúdanos a caminar de acuerdo a santos, ayúdanos a caminar de acuerdo a la vida transformada. No permitas que nos engañemos nosotros mismos. Abre nuestros ojos y ayúdanos a ver si es que estamos en la fe. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una tarde bendecida. Recuerda, estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7, los domingos a las 2 de la tarde. Estudiando la palabra del Señor. El domingo tenemos nuestro servicio dominical. Si vives por el área aquí en Addison, Villa Park o Wooddale en Illinois, cerca de Chicago, bueno, pues puedes visitarnos. Así que estaremos más que gozosos de poder conocerte. Ahora, si no puedes, pues déjanos un comentario aquí abajo y déjanos saber desde dónde nos escuchas, déjanos saber desde dónde estás aprendiendo y si están siendo beneficiosos estos videos para ti, o si de pronto crees que necesitan alguna especie de arreglo. Ahí te dejo para que sigas meditando en la palabra del Señor y nos estaremos viendo pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda darle un like, compartirlo. Si no te has inscrito, inscríbete. Eso nos ayuda a todos aquí. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.